que tenemos entre las venas pulmonares y las venas suprahepáticas. Amén de que las venas suprahepáticas, igual que la válvula tricúspide, van a tener mucha mayor variación respiratoria que la que tienen las cavidades izquierdas, porque es mucho más dependiente el flujo que va a estar entrando al tórax según las variaciones respiratorias, que cuando hablamos de las cavidades izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la única diferencia. Vamos a ir para atrás, así les queda grabado, lo voy a volver a explicar. ¿Bien? Entonces tenemos en las venas suprahepáticas la onda sistólica, que corresponde al desplazamiento del anillo tricuspideo porque se está contrayendo el ventrículo derecho, o sea, la onda S de sístole corresponde a la sístole ventricular. ¿Sí? Entonces se desplaza el anillo hacia la punta del ventrículo derecho, se relaja la aurícula derecha y va a estar entrando sangre hacia la aurícula derecha que le va a ir llenando hasta que se abra la válvula tricúspide. Cuando se abre la válvula tricúspide, aparece nuestra onda diastólica de la diástole del ventrículo derecho en realidad, porque va a seguir entrando sangre que viene desde las cavas superior e inferior y va a entrar directamente hacia el ventrículo derecho. Entonces nos va a generar la otra onda en las venas suprahepáticas que corresponde a la diástole ventricular. Una vez que el ventrículo derecho se está terminando de llenar, nos falta la contribución de la aurícula derecha que se va a contraer. Entonces la onda A corresponde a la contracción auricular derecha. ¿Cómo? La aurícula derecha se va a contraer para vaciarse y meter el volumen que tiene contenido dentro del ventrículo derecho, que después se va a cerrar la válvula tricúspide y se va a empezar la eyección para sacar toda esa sangre que entró a través de la válvula pulmonar. ¿Sí? Entonces, la onda A corresponde a la sístole de la aurícula, pero como la aurícula se va a contraer, va a impedir que la sangre que está llegando desde las cavas entre en la aurícula derecha y va a tener cierto flujo pequeño retrógrado que nosotros lo vamos a ver, el de la cava inferior, en las venas suprahepáticas. El de la cava superior no lo vemos, pero pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? El flujo va a ser este: onda sistólica, onda diastólica y onda auricular. La onda sistólica corresponde a la sístole ventricular derecha, que va a estar un poquito después de la onda R, como vemos acá. Esta es la sístole del ventrículo derecho. La onda diastólica, que va a corresponder, fíjense, a la diástole del ventrículo derecho, y la onda auricular, que va a estar ligeramente después del inicio de la onda P y antes de la onda R. Fíjense que tenemos acá la contracción auricular derecha. Entonces nos quedan onda S, onda D y onda auricular, sistólica, diastólica y auricular. Y si hablamos de venas pulmonares, el flujo, como se acerca al transductor, porque nosotros lo ponemos en 4 cámaras dentro de la vena pulmonar superior derecha, estas ondas son las mismas, pero invertidas. En cambio, el flujo de las suprahepáticas, como estamos en el hígado, en el subsifoideo, y las venas suprahepáticas van a drenar hacia la vena cava inferior, que está abajo en la imagen, se van a estar alejando del transductor y por eso se van a escribir negativas, y cuando se contraiga la aurícula derecha y mande sangre hacia la suprahepática, se va a inscribir como positiva. Esa es la única diferencia que tenemos con respecto a lo que son las ondas de las venas suprahepáticas y las venas pulmonares. Después, lo que representan, una de un lado, del lado derecho, que son las venas suprahepáticas, y las otras del lado izquierdo, que son las venas pulmonares, es lo mismo, o sea, el mismo fenómeno, pero una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. ¿Quedó claro? Acá terminamos, esto termina, digamos, con lo que es cavidades derechas, así que, esperen, vamos a ver si puedo, ahí está, ahí dejamos, y dejo de compartirles la clase, y ahora quisiera que me pregunten, a ver qué es lo que quieren que repasemos, si tienen alguna duda o lo que sea, lo vemos juntos. ¿Entendieron todo? ¿Les queda alguna duda de las clases pasadas? Son muchas cosas. Yo creo que en el parcial, ¿estás ahí, Lucas, todavía o te fuiste? Lucas no está, pero creo que en el parcial no entran... Sí, estoy positivo. Escúchame, no entra, ¿no es cierto? Doppler, me parece,
en el primer parcial. Si entra Doppler, lo que no entra es función diastólica, pero sí creo que hay alguna pregunta de onda E y onda A, una cosa básica. ¿A qué Perfecto. corresponde cada onda? Y O después sea, preguntas sobre las estructuras, los cortes, todo lo que repasaste vos. Y después sobre válvulas, anatomía de la válvula. O sea, son fáciles las preguntas, yo les había avisado. Si la válvula aórtica tiene 3 valvas o lo que fuere, cosas así. sí, bueno, lo del ventrículo derecho hoy lo vimos, que el ventrículo derecho sigue a su válvula B, eso también lo vimos. Y les dije también preguntas de, obviamente, lo mismo de siempre, de por ahí del eco bidimensional y del eco Doppler, que buscan la perpendicularidad, el paralelismo, bueno, cosas. Perfecto, perfecto. Sí, o lo mismo que mide el Doppler continuo o el pulsado. Sí, El continuo, el pulsado, el color y bueno, todo eso lo que repasaste vos y hasta ahí. Y después los cortes y las estructuras. perfecto, perfecto. Sí, Profe, yo tenía una duda con el vemos. parcial. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo? No, que yo tenía una duda acerca del parcial, si es que si van a haber imágenes o son solamente preguntas. No, son solamente preguntas múltiple choice. Y las imágenes están en el final. En el parcial no tomamos con imágenes, simplemente, o sea, son preguntas que están salidas de las clases. O sea, a ver, yo les voy a repetir lo que les dije al principio y que se lo voy a repetir todo el año. Esta es una cursada que a ustedes les va a resultar como atípica, porque en general cuando somos estudiantes y alumnos tenemos la sensación de que el examen que nos tomen es para desaprobarnos. Sí, función diastólica, sí, entra. Lo que no entra son parámetros hemodinámicos. No sé quién estaba preguntando ahí, que me entró en el chat. Entonces, nosotros tenemos la idea de que que nos toman nuestros docentes lo que quieren es bocharnos. En realidad, el examen está diseñado primero para obligarlos a ustedes a que fijen los conocimientos que hemos tomado hasta ahora, porque si no tienen claro esto, es imposible que entiendan lo que sigue, porque cada vez las cosas, o sea, si esto les pareció difícil, lo que sigue es más difícil. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vean lo siguiente, lo que nosotros vimos hasta ahora les va a parecer una pavada. Pero para eso tienen que estudiar. ¿Para qué sirve el examen? Para que fijen los conocimientos y para que nosotros podamos evaluar si hemos sido capaces de transmitirles el conocimiento, si ustedes adquirieron el conocimiento mínimo, indispensable, para poder seguir aprendiendo en la cursada. Porque si ustedes no son capaces de recordar o aprender o incorporar este conocimiento, imagínense lo que va a ser más adelante. Entonces, si bien nosotros los vamos a calificar, porque bueno, es así, nosotros inclusive hemos bajado un poco, o sea, cuando nosotros estas clases las dábamos presenciales, nuestra exigencia era, o sea, 14 respuestas de 20 correctas. Nosotros ahora lo que hicimos fue bajar la cantidad de preguntas a 10 y bajar la calificación a 4 para aprobar, siendo que estamos en el medio de esta pandemia, que no nos ven la cara, que no pueden tocar un paciente, que no pueden tocar un transductor. Entonces nos pareció que seguir con la misma exigencia, siendo que realmente es una materia que a mí me da mucha pena que sea virtual, no tenemos otra forma, por supuesto, pero hace que, o sea mucho más difícil que para alguien que nos puede ver y que puede compartir y ver cómo hacemos eco y cómo pensamos los pacientes, a estar teniendo una cursada virtual, chicos. Entonces, o sea, le ponemos la mejor onda a nosotros y necesitamos que ustedes también le pongan onda y traten de aprender. ¿De acuerdo? Sí, les explico los grados de disfunción diastólica, cómo no. Nosotros vamos a empezar porque tenemos una relación EA de 1, que es una relación normal. Una onda E igual a la onda A, ¿sí? Y a medida que empieza a endurecerse el ventrículo, a tener dificultad en su relajación, lo primero que hace es alterar la relajación, y entonces
va a disminuir la velocidad de la onda E y va a aumentar la velocidad de la onda A porque la contracción auricular va a tener, digamos, una importancia mayor porque el ventrículo está rígido. Entonces, nuestra relación EA va a ser menor de 1 en la disfunción diastólica leve. Cuando la disfunción diastólica sigue progresando, ya el ventrículo va a estar más rígido, vamos a tener una mayor presión de fin de diástole, nuestra onda auricular va a disminuir otra vez un poquito y se van a equiparar y va a parecer un patrón normal, pero no lo va a ser. Tenemos dos formas de diferenciar esta disfunción diastólica, que es la disfunción diastólica grado 2, donde llamamos al patrón pseudonormal. ¿Por qué pseudonormal o pseudonormalizado? Porque parece normal, pero no es normal. ¿Qué podemos hacer? Le podemos decir al paciente que ponga dura la panza, que haga fuerza como para ir de cuerpo, eso se llama maniobra de Valsalva, y entonces el patrón, si el patrón es pseudo normalizado, va a cambiar y se va a hacer como de relajación prolongada. La onda A va a aumentar y la onda E va a disminuir, y entonces vamos a ver cómo cambia el patrón. Eso nos dice que estamos frente a un patrón pseudo normalizado. Y si no, la otra es con respiración normal, hacer un Doppler tisular, poner la muesquita del tisular primero en la pared lateral del anillo y después en el anillo septal, y entonces vamos a medir la velocidad de la onda E', o sea, la onda E chiquita, que es la onda E del Doppler tisular, y vamos a hacer la relación onda E dividida, o sea, la velocidad de la onda E dividida la velocidad de la E', para lo cual tienen que ser las dos en metros o las dos en centímetros, no podemos dividir una de una unidad con otra unidad, O sea, si tenemos 0,60, por decirles un número, en la válvula mitral, son 60 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque el Doppler tisular me lo va a medir también en centímetros por segundo. Pongámosle un número, le ponemos 10 a la E' del Doppler tisular del anillo mitral, entonces 60 dividido 10 nos da 6. Esto se los debe haber explicado Lucas, pero bueno, hasta 10, entre 8 y 10 el número es normal, 10, 12, 8, también puede ser 8, 8, 10, 12 pseudo normal, y más de 15 estamos hablando de patrones restrictivos en cuanto a lo que es la relación E'. Entonces, una relación E anormal que tiene una relación E' de 15, sabemos que estamos frente a un patrón pseudo normalizado, disfunción diastólica moderada o grado 2. Y si la patología del paciente es tan importante que aumenta mucho la presión de fin de diástole, aparece el patrón restrictivo, donde nuestra onda A, como ya va a estar tan rígido el ventrículo que aunque la aurícula se contraiga, la contribución va a ser muy pequeña, por eso tenemos una onda A muy pequeñita en el patrón transmitral, vamos a tener una relación EA que va a ser mayor de 2, porque la onda E va a ser muy grande y la onda E muy pequeñita. Y acá también vamos a tener una onda E del anillo, o sea, del Doppler tisular muy disminuida, entonces nuestra relación E' va a ser mucho mayor de 15 y sabemos que estamos frente a un patrón restrictivo. El patrón restrictivo se trata de una disfunción ventricular severa, pero tenemos ahí como una división severa reversible, que es cuando le hagamos hacer Valsalva al paciente, nuestro patrón va a cambiar, que digamos es una disfunción diastólica severa pero no tan grave como la del patrón irreversible, que es cuando le hacemos hacer Valsalva y no varía, donde digamos es nuestro grado más severo de disfunción diastólica. Más que eso no tenemos, o sea, es lo peor que nos puede pasar tener una disfunción diastólica grado 3 irreversible. ¿Está claro ahí o necesitas más que te aclare más cosas? A ver. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recordar que la onda E corresponde al llenado ventricular, ¿sí? Lleno ventricular rápido en la rama ascendente de la onda E, lleno ventricular lento en la rampa descendente de la onda E, y la onda A corresponde a la contracción auricular, ¿sí? O sea, eso es lo que representan las ondas. ¿Lo tienen claro eso? Che, le comieron Sí, la lengua profe. a los ratones, pueden hablar
presionando la barra espaciadora, la tecla espaciadora, pueden hablar, ¿eh? Yo los voy a escuchar, creo. ¿Alguna otra pregunta? Se nos están yendo los participantes, ¿eh? Quedan 26 nada más, Lucas, qué pobreza. ¿Algo más? ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? Profe, ¿podría repetir lo de la onda A? ¿Lo de la onda A? Sí. La onda A corresponde, o sea, cuando nosotros tenemos en diástole, nos ponemos con la gotita del pulsado en el tip de las valvas mitrales, lo que vamos a registrar es el flujo transmitral, o sea, toda la sangre que está pasando desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. La onda E corresponde a la onda, o sea, a cuando la válvula mitral se abre y entra toda la sangre contenida en la aurícula izquierda, va a entrar hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ahí aparece nuestra onda E, que va a corresponder a las fases de lleno ventricular rápido y lento, pero la onda E es la fase de llenado ventricular. Cuando ya se llenó el ventrículo y está empezando a aumentar la presión de fin de diástole porque el ventrículo se llenó, la sangre que sigue entrando en la aurícula izquierda no va a poder entrar en forma pasiva hacia el ventrículo izquierdo que ya está casi lleno. Entonces, ¿cómo contribuimos al llenado ventricular, a que se complete la cantidad de sangre que tiene que tener antes que la válvula mitral se cierre para sacar la sangre a través de la aorta cuando se contraiga? La aurícula izquierda va a contribuir a ese llenado contrayéndose. En condiciones normales, la contribución auricular es del 20% a la cantidad de sangre que entra en cada latido en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando tenemos hipertensión arterial severa o estenosis aórtica severa, esa contribución auricular puede llegar al 40% del llenado ventricular porque el ventrículo va a estar más rígido y la contracción de la aurícula va a ser más enérgica y va a meter más sangre que la que mete habitualmente, porque como el ventricular está rígido, no permite tanto ingreso de sangre en forma pasiva, la contracción auricular es la que va a terminar contribuyendo en un porcentaje al llenado ventricular. Dependiendo de la presión de fin de diástole que tenga o la presión de diástole que tenga el ventrículo adentro, y de la contracción auricular y de la cantidad de sangre que haya llegado a la aurícula, es qué velocidad voy a tener yo de la onda A. La onda A va a ser mayor que la onda E cuando yo tenga relajación prolongada. Es la única circunstancia en la cual la relación EA es menor de 1, porque la onda E va a ser chiquita y la onda A va a ser muy grande. Eso es la relajación prolongada, es el patrón más frecuente de ver, se ve en personas que tienen muchos años, simplemente porque el corazón va envejeciendo igual que nuestra piel, nos aparecen arrugas de afuera, de adentro también. Lo vemos en los hipertensos, lo vemos en patologías valvulares leves, en la cardiopatía isquémica, cuando el paciente tiene, qué sé yo, un stent, pero está compensadito, podemos tener un patrón de relajación prolongada, y entonces esa onda A mayor que la onda E nos da una disfunción diastólica, nos habla de una disfunción diastólica leve o grado 1. Cuando la disfunción diastólica sigue progresando, se eleva la presión de fin de diástole dentro del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, para meter volumen adentro del ventrículo izquierdo, va a tener que tener una contracción más enérgica. Pero ¿qué pasa? Independientemente de que se contraiga con más ganas, si yo tengo la presión más elevada dentro del ventrículo izquierdo, el flujo que va a lograr entrar por la contracción auricular va a ser un poco menor que el que entraba cuando yo tenía un ventrículo menos rígido, que es con la relajación prolongada. Entonces, cuando tengo una disfunción diastólica moderada o grado 2 con un patrón pseudonormal, las ondas E y A van a estar más o menos a la misma altura. Va a parecer un patrón normal, pero no lo es. Y cuando nuestro ventrículo está aún más rígido, con más presión de fin de diástole más alta, la aurícula izquierda va a hacer lo que pueda, pobre, se va a contraer con mucha más energía, pero la contribución que va a poder tener es más pequeña porque el ventrículo va a estar más rígido. Entonces voy a tener una onda A más chiquita con respecto a la onda E, cuya relación EA va a ser mayor de 2, ¿y qué es lo que yo puedo ir a buscar? Por ejemplo, en las venas pulmonares
si yo mido cuánto dura la contracción auricular en el flujo de las venas pulmonares y mido cuánto dura en el flujo transmitral, la de las venas pulmonares va a ser en tiempo, la contracción auricular, la onda A va a durar más del 40% más que lo que dura la onda transmitral. ¿Y eso qué me está diciendo? Que la aurícula está haciendo muchísima fuerza para meter dentro de un ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo no admite más sangre. Entonces el flujo que va a dejar ingresar es esa onda pequeñita que nos marca la velocidad de la sangre que está ingresando al ventrículo izquierdo. ¿Está claro lo de la onda A? Sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Las vistas las repasamos hoy, las tienen recontra claras. También, bueno, saber qué paredes vemos en cada vista, eso sí, de cardiopatía isquémica. Recordar que el septum interventricular anterior y la pared anterior son de descendente anterior, que la pared inferior y el septum inferior basal son de la derecha, y que la pared anterolateral y la inferolateral son de la circunfleja. Recordar eso, ¿sí? O sea, cuál es la distribución coronaria. Saber qué paredes vemos en cada vista, que nosotros vemos en eje largo del ventrículo, en eje largo paraesternal vamos a ver el septum anterior y la pared inferolateral, que en 2 cámaras vamos a ver la pared anterior y la pared inferior del ventrículo izquierdo, que en 4 cámaras vamos a estar viendo el septum inferior si no tenemos aorta y el septum anterior si tenemos un 5 cámaras, y que lo que está en 4 cámaras en el costado va a ser la pared anterolateral, ¿sí? Y que en el eje corto vemos, por ejemplo, a nivel medio, en los segmentos medios, vemos todas las paredes del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si ¿se acuerdan que hicimos toda la recorrida en el sentido de las agujas del reloj, que empezamos por la pared anterior, que es desde donde llega el septum, que habíamos dicho que hasta donde llega el ventrículo derecho, lo que comparten los 2 ventrículos es septum interventricular, desde donde se inserta el ventrículo derecho en el sentido de las agujas del reloj, empieza la pared anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, y ahí ya llegamos a donde está el ventrículo derecho y empieza el septum. ¿Qué septum? Septum inferior, y la otra mitad del septum, que va hacia adelante, hacia arriba, es el septum anterior. ¿Sí? Ahí tenemos las 6 paredes, las podemos ver en los segmentos basales y medios del ventrículo izquierdo, en eje corto. Mientras que si hacemos uno estricto del ápex, sabemos que en el ápex ya no tenemos 6 segmentos, sino que tenemos 4. Anterior, inferior, lateral y septal, porque los septales inferior y anterior se funden en uno, que es el septal, y la inferolateral e inferior se funden en uno, que es la inferior. ¿Sí? Después, la anterolateral es lateroapical y la anterior anteroapical. Esa es la segmentación resumida del ventrículo izquierdo. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más que quieran que les aclaremos? Lucas, ¿estás por ahí? ¿Algo más que se te ocurra que haya que aclarar o estamos? No, creo que estamos, ya tiraste un compacto de todo. Hicimos un popurrí ahí medio... Pero bueno, creo que está todo. Profe, Sí. yo tengo una duda. Ya sé que lo explicó varias veces, pero lo voy a repetir por las dudas. Vio que cuando hablamos de regurgitación, usted dijo que veíamos lo de la vena cava inferior y un 36 de milímetros de mercurio, pero eso, ¿de dónde sacó ese dato, digamos? A ver, la velocidad de la regurgitación la miramos ahí en la pantalla, veíamos que el flujo tricuspidio, transtricuspidio, tiene como es un espectro, y la velocidad máxima, si vos mirás a la derecha, hay una escala de velocidades y me daba 3 metros. De ahí sale el 3. ¿Cómo medimos el gradiente? El gradiente se estima a través de esa velocidad. El gradiente, se lo expliqué a tu compañero recién, es la diferencia de presión entre una cámara y otra. Entonces, por Bernoulli modificada,
Para estimar el gradiente y no hacer una tremenda fórmula, tenemos una cortita que es 4 por velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? Esa velocidad que estamos midiendo, de 3 metros. ¿Sí? Entonces, 3 metros al cuadrado, 3 metros por sí mismo, que es 3 por 3, es 9. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, Verónica? Entonces, 4. Sí, profe. 4, que es el número constante, 4 por la velocidad al cuadrado, que la habíamos calculado, nos dio 9, 4 por 9, 36. ¿Sí? Ese es el gradiente de la regurgitación tricuspidia. Si nosotros queremos estimar la presión sistólica del ventrículo derecho o de arteria pulmonar, porque la presión es la misma, si no tenemos estenosis pulmonar, la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar van a ser la misma, le tenemos que sumar la presión que ya tiene la aurícula derecha adentro, porque la aurícula derecha tiene una presión determinada. El ventrículo derecho, para meter esa insuficiencia tricuspidia dentro de la aurícula derecha, tiene que vencer esa presión preexistente en la aurícula derecha. ¿Cómo la estimamos? Como les expliqué, con el colapso de la vena cava y el diámetro de la vena cava, si está dilatada o no. Entonces, 36 más, suponete, 10 que estimamos de presión en la aurícula derecha, nos daría 46 de sistólica pulmonar o de sistólica de ventrículo derecho. Pero el gradiente, que es la diferencia de presión, que puede ser, por ejemplo, el gradiente que medimos a través de la válvula aórtica si tiene estenosis, se mide igual, o sea, 4 por velocidad al cuadrado. El equipo, ¿qué es lo que va a medir? Va a medir la velocidad a la que se mueven los glóbulos rojos, a la velocidad del flujo, en metros por segundo. Eso es lo que me va a dar que si yo le pongo el puntito, el equipo me dice 5 metros por segundo y me va a decir 100 milímetros de mercurio de gradiente. ¿Y qué hizo? Hizo la multiplicación esta, pero la hizo él solo. 5 por 5, 25, multiplicó por 4, me da 100. Si la velocidad son 5 metros, el gradiente es 100. El equipo lo hace solo el cálculo, porque imagínate que si la velocidad es 2,53 y vos te tenés que poner a hacer los cálculos, estás en el horno. Cuando los números son redondos es más fácil, Verónica. Quedó claro, profe. ¿Quedó Sí, claro? sí, ¿Está la seguí. entendido? Perfecto. Y, por ejemplo, lo normal que sería, o sea, que te dé cuánto. Normal es hasta 35 de sistólica pulmonar, o sea, el gradiente más o menos de 2,5 metros, hasta 2,5 metros, la velocidad de transtricuspidia de 2,5 metros, que te da un gradiente de 30, y si a eso le sumas 5 es 35, el límite para decir que no tiene hipertensión pulmonar es 35, por encima de 35 es hipertensión pulmonar leve, eso lo vamos a ver más adelante. Y seguís para arriba, tenés leve, moderada y severa, pero bueno, no es el objeto por ahora para ustedes, es que entiendan por qué obtenemos esos números y de dónde salen, que es lo más importante, pues si no pasa esto. O sea, vos tenés que saber cómo, independientemente de que el equipo te lo dé, vos tenés que saber de dónde sale el gradiente. ¿Por qué? Porque si alguna vez el número no es el que vos esperás, vos vas a poder buscar dónde te equivocaste al medir o lo que sea, si sabés qué elementos componen la fórmula. Si vos no sabés de dónde sale el número, ¿cómo haces para corregirlo? Aunque te parezca que está mal. Tal cual. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos quedan 2 minutos nada más de clase. Así que si a ustedes les parece, cerramos acá, nos vemos la semana que viene por el Classroom, acuérdense, les vamos a colgar el examen a las 18 horas, sharp, como si fuéramos ingleses, vamos a tratar de empezar a las 6 de la tarde, traten de estar en el horario, porque bueno, la compuerta la vamos a cerrar, les vamos a dar media hora para responder, que es muchísimo, es más de 2 minutos por respuesta, que es un montón. Así que traten de estar en horario para después no tener problemas de que el tiempo no les alcanzó. Porque la idea no es ser malos con el tiempo, sino la idea es que no se copien. Traten de no copiarse, de ser lo más honestos que puedan con las respuestas. Eso en realidad les sirve a ustedes y nos sirve a nosotros para ver qué es lo que tenemos que cambiar si es que nos damos cuenta que no están entendiendo. En realidad esta cuestión virtual nos ha perturbado muchísimo. Otro de sus compañeros me preguntaba
por qué las fechas de los recuperatorios coincidían con las clases. En realidad no hay más fechas de recuperatorio porque nunca hemos pasado de un primer recuperatorio, porque no lo hemos necesitado. Pero bueno, en caso de necesidad iremos habilitando las fechas, por supuesto. Pero la idea, ya les digo, no es desaprobarlos, es evaluar que ustedes hayan entendido todo esto que es bastante pesado, que les hemos tratado de explicar y transmitir con Lucas y con Juan. Nos vemos entonces el martes. Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Adiós, nos vemos, termino la reunión,